Ahí es donde entra la idea de la ecología queer. Es decir, hay que entender muy bien las identidades de los componentes de la sociedad o de un ecosistema, pero también hay que entender que esas identidades son tremendamente cambiantes de acuerdo con el contexto y el relacionamiento al que estén expuestas. Si la política, si las estructuras de poder insisten en restringir esa capacidad de movilidad identitaria, insisten en fijar los objetos o los componentes de los sistemas a un mundo, digamos, más frío, más estático, todo muere. El conocimiento nos dice que si tratamos de fijar todo con alfileres o catalogar todo o consolidar el conocimiento como algo definitivo, vamos a destruir el mundo. Lo vamos a matar, lo vamos a meter entre un frasco de formol. Tratar de congelar el mundo para decir yo tengo razón y el mundo es tal como yo me lo imagino, es extremadamente destructivo. En la medida en que entré en la ciencia, claramente percibí una perspectiva muy diferencial en términos del rol de género y de cómo se veía la relación entre ciencia y política y de cómo se veía la relación entre científicos, científicas y la solución de problemas. En ese momento yo también estaba en un proceso muy conflictivo internamente para tratar de identificar cuál era mi posibilidad de existir como mujer. En la medida en que la sociedad desarrolló unos conceptos de género muy cerrados y muy estables, también hizo que dentro de la ciencia, dentro de la investigación, nos aferráramos a categorías también muy estables, a la idea de la identidad como un atributo que había que fortalecer dentro del funcionamiento del mundo. Y resulta que la naturaleza o los ecosistemas, lo biológico, ni los procesos físicos funcionan así. Eso es un producto de la manera en que nosotros a través de la historia hemos construido el conocimiento. Las ciencias de la complejidad, en tanto en las ciencias naturales como en las ciencias humanas, como en las ciencias sociales, aboga por niveles importantes de ambigüedad, por reconocer esos espacios. Y ahí estamos empantanados un poquito en las discusiones, porque obviamente hay escuelas de pensamiento que enfatizan la ontología, es decir, la definición de las identidades de las cosas. Y dicen eso es muy importante. En biología la discusión, por ejemplo, es con los taxónomos. Los taxónomos están todo el tiempo pensando, no, hay que describir, precisar y entender las identidades de los seres vivos. ¿Qué especie es? Y la ecología que dice, eso no es tan importante, lo importante es la plasticidad genética, la plasticidad de comportamiento, el efecto de grupo, una cantidad de atributos biológicos que no necesariamente están definidos por la identidad. En la sociedad nos pasa lo mismo. Si insistimos en que la mujer y el hombre son objetos puros, ontológicamente definibles, que están fijos en la historia, estamos acabando con la capacidad de innovación social, con la capacidad de reflexión sobre nuestros propios roles. Si uno se enfoca tanto en la construcción de identidad, en la clarificación de los objetos, de los actos, de los procesos, pierde un espacio muy importante de la complejidad del mundo que tiene que ver con la variabilidad, la incertidumbre, la flexibilidad inherente que requieren los sistemas para adaptarse. Nosotros somos objeto indeterminado persistente. Pues hay un componente identitario nuclear y hay un componente identitario completamente flexible. Construcción de feminidad o de masculinidad han asumido ciertas cualidades y miramos, por ejemplo, en los pueblos indígenas, aunque tenemos que hacerlo con una perspectiva contemporánea, no podemos mirar el pasado, cómo construyeron la idea de mujer y de hombre en distintas partes del territorio. Y los mismos pueblos indígenas están en este momento sorprendidos de ver cómo reaparecen, por ejemplo,
mujeres trans, hombres trans en comunidades indígenas y no saben si eso se trata de un fenómeno contemporáneo que está afectando a todo el planeta o si es algo que proviene del pasado y está volviendo a expresarse en la medida en que sus culturas están en unas condiciones, digamos, en capacidad de volver a cuestionarse el tema de las identidades. Ahí es donde entra la idea de la ecología queer, en la que comenzamos a evidenciar que esos resquicios que operan en el relacionamiento de los componentes de un ecosistema son probablemente tan significativos como los objetos que se relacionan. En los ecosistemas, o lo que acostumbramos pensar como lo natural, la noción de discriminación no tiene ningún sentido. Lo que hay constantemente es competencia y colaboración entre las expresiones que van apareciendo a lo largo del tiempo a las expresiones identitarias. La selección natural, que es la fuerza que nos mueve constantemente a adaptarnos, no está basada sobre la discriminación, sino sobre la construcción de comportamientos favorables a la supervivencia. Por eso, cuando se extrapola el comportamiento de la naturaleza hacia la sociedad o hacia la política, la noción de discriminación no tiene asidero, no tiene ningún fundamento. Nosotros no tenemos ninguna razón para discriminar a nadie ni a nada. ¿Qué significa ser mujer y ser hombre a través de la historia de la modernidad? ¿Quién ha construido esos conceptos y con qué propósito? Nos damos cuenta claramente pues, de que hay una construcción deliberada dentro de la economía de mercado, dentro de la economía patriarcal, para mantener los núcleos de poder asociados al hombre, para mantener el control social marcado al hombre, con una gran cantidad de, digamos, de argumentaciones, algunas, como digo yo, naturalizantes, totalmente ilegítimas, y otras que son más intersubjetivas, es decir, decisiones de conveniencia social en las cuales los hombres se definen a sí mismos de cierta manera y las mujeres se definen a sí mismos de cierta manera y llegan a un acuerdo social que puede expresarse en la familia tradicional. Y por eso las personas trans somos ahora también parte, digamos, de ese espacio de emergencia que se presenta en todas las sociedades del mundo y que a la gente la tiene un poquito descontrolada, pero es simplemente el efecto del movimiento social y de la construcción de nuevas identidades a partir de los acuerdos, insisto, intersubjetivos. Y eso es lo que no puede limitar el Estado, no puede limitar ninguna institución formal, no puede limitar nadie, porque ese ejercicio de limitación sí es ilegítimo, sí es un ejercicio violento, sí es un ejercicio discriminatorio.